Voy a abordar la Palestina, una Palestina histórica, una Palestina que se constituye en tres momentos, para después ahondar en el conflicto más grande que se tiene hasta hoy en día, que es el conflicto palestino-israelí. Eventualmente, al final, voy a tocar aspectos del gobierno palestino, dado que dentro de poco se vienen las elecciones en Palestina, entonces eso incentiva a que podamos hablar de esa coyuntura. Entonces, para abordar a Palestina, tenemos que tener en cuenta más o menos una construcción general de lo que es Palestina. Entonces, Palestina a grandes rasgos es un territorio que ocupa 6.165 kilómetros cuadrados, dividido en dos territorios dentro de lo que podría ser un estado. Cisjordania, que es el territorio más grande, este de aquí, dividido en un total de 12 entes administrativos, y Gaza, que es este otro de aquí, que también forma parte de Palestina, dividido en un solo ente administrativo. La capital actual de Palestina es Jerusalén de Oeste, dado que en la Guerra de los 6 días Israel tomó lo que era Jerusalén Este. Eh, Hace poco, con el mandato Trump, Israel aprovechó y dijo que su nueva capital iba a ser Jerusalén. Eh, pues como dato interesante, algunos países lo reconocieron y otros no. Entonces, para tener en cuenta, pasando rápido, actividades económicas principales de Palestina. El sector primario es el transporte y servicios, dado que, eh, espérenme un segundo, discúlpenme, ya volví, discúlpenme que pasó algo. El sector primario son bueno, el sector más importante son servicios y transportes, dado que Palestina depende casi exclusivamente del comercio que puede tener con Israel y Jordania. Aparte de eso, agricultura, minería y sectores secundarios como manufactura son muy bajos, dado que dado que, debido que a la coyuntura en la que se encuentra de guerra, de ataques por parte de lo que puede ser Israel, se pierden muchas de las corporaciones, muchas de los campos cultivables, muchas de las industrias, lo que genera que poco a poco estos sectores vayan perdiendo fuerza y vean cada vez más afectados, lo que terminará en su desaparición. Más o menos la población ronda entre 1. Bueno, estos son 5 millones de habitantes ubicados entre Cisjordania y Gaza, pero existen muchos más habitantes fuera de Jordania, fuera de Palestina, en lo que son Jordania, Siria, Egipto. Entonces, habría que hacer unas cifras aún más grandes. La moneda es el shekel israelí, aunque en zonas fronterizas con Jordania se utiliza el dinar jordano también. ¿Esto qué quiere decir? Que Palestina como tal no tiene autonomía de emisión monetaria. Toda la emisión monetaria es controlada por Israel. Por lo tanto, no tiene una autonomía real sobre el dinero. Quiero aclarar que todos estos datos los saco de eh, la ficha de Palestina por el Ministerio del País de España. Entonces, prosigamos. Entonces, ya teniendo claro, o más o menos claro, eh, qué es Palestina como Estado, dónde se ubica, más o menos cuál es el dinero, cuál es la moneda que tiene, la población tal, podemos entonces empezar a hablar de cómo se constituye Palestina. Palestina, entonces, para los historiadores, como es Shlomo Zahn, que es uno de los mayores historiadores israelíes, Palestina se constituye de tres formas. Una Palestina histórica.
una Palestina constituida como proyecto y una Palestina ya avalada internacionalmente. Entonces, prosigamos a lo que es la Palestina histórica. Palestina histórica es toda esta población, toda esta historia que viene en el territorio que hoy ocupa lo que sería Palestina e Israel. Fue ocupado, proviene de una historia desde hace 12.500 años antes de Cristo. La mayoría eran eh, y tribus y clanes de distintas etnias, lo que fueron evolucionando, más adelante se convierten en caneos y fenicios. Podemos ver que los palestinos en muchas ocasiones apelan a su historia, a su larguísima historia, con textos como lo puede ser la epopeya de Gilgamesh. Uno de los textos, si no estoy en más, el más antiguo de la humanidad, el cual cuenta los relatos del héroe Gilgamesh, un hijo entre dioses y humanos. Ellos apelan a que esto es parte de su cultura. Dado que apelan a que es parte de su cultura, podemos entonces datar que el pueblo palestino es el pueblo más antiguo que ocupó la región. Después podemos ver que caneos y fenicios ocupan la región, se mezclan, pero sigue siendo parte de la identidad palestina todo este mestizaje que se da. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a ver que más adelante, con el pasar de los siglos, con el pasar de los años, este mestizaje va a seguir creciendo y va a aumentar mucho, dado que el imperio persa, el imperio romano, el imperio turco otomano, que fueron de los imperios más grandes del mundo, también tuvieron poder sobre Palestina. Entonces, Palestina que se constituyó como una población que está o que estuvo muy marcada por la colonización, muy marcada por ser un pueblo que estaba bajo el mandato de grandes imperios. Entonces, esto es importante recordarlo, dado que más adelante, cuando el imperio turco otomano cae tras la Primera Guerra Mundial, llega el mandato británico de Palestina. Entonces, ya hasta aquí se puede ver que la población palestina tiene una identificación desde el territorio ancestral, que no fue cambiando incluso con la conquista de distintos imperios. Por lo tanto, el pueblo palestino se identifica con esa tierra, por lo tanto, puede decirse que pueden constituir una nación o un estado en ella. Ya con el mandato británico, las cosas fueron cambiando y es donde podemos empezar a hablar de una Palestina como proyecto, dado que en la antigüedad ellos ya estaban más adaptados a ser parte de un imperio. Entonces, ya con el mandato británico cae el Imperio Otomano, ellos son capaces de proponerse un proyecto. Para hablar de ello, entonces, pasamos a un proyecto de constitución palestina. Eh, entonces voy a ir hablando de lo que es, de cómo esta Palestina histórica que está subyugada por grandes imperios fue cambiando a un proyecto nacional. Para ello entonces nos remetemos a la Primera Guerra Mundial. Y este nombre es muy importante, Hussein il-Ali. Este fue el califa, sí, creo que sí, califa de la mezquita de, disculpen un segundo, Al-Aqsa. de Al-Aqsa. Sí, sí, discúlpeme, profe. Es que también tengo Al-Aqsa en otro sentido. Califa de la mezquita de Al-Aqsa. Esta es una de las mezquitas más importantes para el mundo árabe. Este califa lo que hizo es que estaba muy cansado de lo que era el Imperio Otomano. Este Imperio Otomano que pues trataba sus partes exteriores de maneras muy precarias.
Por ello, el califa lo que hizo fue empezar a hablar con lo que era el Imperio Británico. Así, dando como resultado una revuelta que, si no estoy mal, sí, dándole apoyo al Imperio Británico en la invasión cuando invade al Imperio Otomano. ¿A cambio de qué? Este califa, igual que la mayoría de califas, soñaba con tener una propia determinación, una propia idea de lo que era eh, el pueblo, o el pueblo palestino, un propio territorio que ellos pudieran llamar su país. Los británicos entonces empiezan a negociar con este califa diciéndole que si les dan apoyo, ellos después les darán la posibilidad de autodeterminarse como país, como región, como en esa época no era Palestina, como eminato. Espera, sí, como eminato. Entonces, seguimos adelante. Después, ellos ayudan al Imperio Británico a que derrota el Imperio Otomano, cae el Imperio Otomano y seguimos entonces con el mandato británico. Después de que el Imperio Británico cae, empieza el pueblo palestino a estar bajo el mandato británico. El mandato británico les dijo que ellos se iban a quedar ahí para asegurar una reestructuración eh, y ¿cómo decirlo? Y un orden dentro de lo que era el antiguo territorio del Imperio Otomano. Recordemos que el antiguo territorio del Imperio Otomano se reparte principalmente entre Inglaterra y Francia. A Inglaterra le tocó Palestina, no le hacía especialmente gracia el territorio de Palestina, pero le daba una puerta a tener cierta posibilidad de adentrarse a lo que podría ser África por esa zona. Pues no me acuerdo de qué años es el canal del Suez, pero también supongo que habrá tenido cierta implicación poder estar tan cerca de lo que es el canal del Suez. Entonces, Palestina queda bajo mandato británico. Tras esos años, entonces el califa de Al-Aqsa empieza a decirle a a los ingleses que dónde está la promesa que ellos hicieron. Esa promesa que ellos habían hecho no se cumple por desgracia y se ve en los años de 1917 donde la declaración Falmouth le promete a, a los judíos, no, espera, sí, a los ingleses ayuda en la creación de un Estado judío. Espera, espera, ahí. Ayuda a le promete a los sionistas ayuda en la creación de un Estado judío. Entonces, los palestinos bajo el mandato inglés empiezan a perder las esperanzas. También porque gran parte de los ingleses, judíos sionistas y sionistas del mundo, empiezan a llegar a Palestina gradualmente. Eso se incrementa mucho después de la Segunda Guerra Mundial, ya saben, por el holocausto, por todos esos factores, pero ya desde 1917 se tenía la promesa con los dirigentes de la Junta Sionista de que se iba a crear un Estado de Israel. Eh, Debido a que los miembros árabes, los palestinos de esa época, vieron que el imperio británico no cumplía sus promesas, llamaron al desorden civil, lo que genera una revuelta palestina de 1936 hasta 1939. Una revuelta en la que se intenta pelear contra todo este mandato británico, que obviamente es aplacada con ayuda de los Irgun y los Stern,
que eran policías y organizaciones paramilitares de corte sionista. ¿Por qué digo que aquí se menciona que se da un terrorismo al interior del mandato? Porque a medida de que van llegando los judíos sionistas, estos empiezan a constituir grupos armados para lo que ellos determinan autodefensa de los judíos, debido a que eran minoría y pues por el momento siguen siendo minoría en lo que es Palestina religiosa. Entonces estos grupos de autodefensa lo que buscaban era eh, supuestamente ayudar a lo que era todos los judíos de los ataques que podían recibir de los musulmanes. El mandato británico lo que permite es que estos grupos se constituyan y aparte de eso les da capacitación militar al Irgun y a la Hagala, a la Hagana, para que defiendan a los sionistas, perdón, a los israelitas, no, todavía no son, a los judíos sionistas de esa época. Entonces, más adelante se da un detonante, eh, que será la construcción del Estado de Israel como tal, en la que Palestina ya había perdido todo lo que podía ser un ideal de creación de su propio Estado, pero no se perdió completamente, dado que Israel fue reconocido por algunos estados y por otros no, siendo estos estados la mayoría de corte árabe. Hay que tener en cuenta que hasta el día de hoy muchos estados de corte árabe no entablan relaciones con lo que es el Estado de Israel. Por lo tanto, esto permitió que el Estado de Israel no se expandiera a magnitud completa, quitando todo lo que puede ser el territorio de Palestina en un principio, pero se va expandiendo poco a poco, más adelante se los mostraré. La cosa es que en esta Palestina constituida y en la Palestina internacional es imposible hablar de ellas sin hablar de la creación del Estado de Israel o del Estado de Israel como si, por sí mismo. Ustedes verán que la presentación se puede volver muy difusa entre si es una presentación de Israel o una de Palestina. La cosa es que son estados entrelazados debido a la forma en la que se dio la creación de los dos. Los dos nacen más o menos por la misma época con promesas del Estado británico, del Imperio Británico entonces. Entonces ahí podemos ir viendo que tienen una relación, no de interdependencia, pero una relación en la que tenemos que hablar del Estado de Israel para poder hablar del Estado de Palestina. Entonces, se da la creación del Estado de Israel, 1945. El Estado de Palestina sigue peleando. Los miembros históricos de Palestina que se identifican con, con tradiciones palestinas, con tradiciones ancestrales, siguen luchando por su Estado, pero no es reconocido como Estado sino hasta que abordamos la Palestina internacional. Entonces, ¿qué es esta Palestina internacional? Como hay estados que reconocen a Israel y no lo reconocen, hay estados que reconocen a Palestina y no lo reconocen. Entonces, en la Palestina internacional es importante ver cuáles son los estados que dan el reconocimiento a Palestina. Eh, Podemos ver en esta, en este gráfico que los estados que reconocen a Palestina son los verdecitos y verde oscuro.
países que, que reconocen a Palestina y no a Israel son estos verde oscuro en general, y estos verde más claritos son los que reconocen a Palestina y reconocen a Israel. Y pues países que lo reconocen pero no tienen oficinas son los amarillitos, o sea, no tienen relación diplomática. Podemos ver que gran parte del mundo y la mayoría del mundo árabe reconoce a Palestina, pero no reconoce a Israel. Entonces, ellos tienen una afinidad por el reconocimiento de Palestina y, y- pues no reconocen que Israel sea un Estado. Eh, ven que Israel es un ocupante, cosa que contradice mucho a la ONU y la posición que Israel quiere tener en el mapa como tal. Más adelante se hablará de esto cuando ahondemos en lo que es la disputa palestina-israelí. Entonces, ese es el primer proyecto o gran paso que tenía Palestina, que el mundo lo reconociera, que los países lo reconocieran. Pero, ¿alguien quiere hablar? Sí, Juan, Sí, dale. en el gráfico, ¿qué pasa con lo gris? Estados Unidos, gran parte de Europa. Países que no reconocen a Palestina. La Unión Europea había lanzado una declaración en la que cree en la paz en Palestina y por lo tanto reconoce a Israel como Estado y reconoce la posibilidad de un Estado palestino. Pero hay miembros de la Unión Europea que no reconocen el Estado de Palestina y son los que están en grises. Asimismo, Estados Unidos reconoce a Israel, pero no reconoce a Palestina como Estado. Gracias. Eh, y Sí, profe, Juan, perdón la pregunta, esa parte sí no me la sé. claro. ¿Por qué, pues viendo la Unión Europea, por qué esa posición tan diferente, por ejemplo, de Alemania respecto de Inglaterra, Francia e Italia? ¿Será porque en Inglaterra y Francia hay pues una minoría judía pues muy relevante y que influye mucho en la política? Eh, bueno, en Inglaterra sí tengo certeza que es por el lobby sionista. Supongo que Alemania tendrá más que ver con la deuda histórica que tienen con los judíos, dado que pues si pensamos en el Holocausto, hoy en día no se puede abordar ese tema con libertad en Alemania. Ellos todavía tienen muy reciente ese hecho, por ende supongo que tendrá que ver con eso. Espera, Inglaterra, sí, pues Alemania reconoce a Palestina y tiene relaciones con ella. Bien. Recordemos que en Palestina todavía hay porcentaje de judíos. Más adelante entraremos a hablar sobre la relación, ¿cómo se llama? La relación entre la religión palestina y el mito de que es una guerra religiosa. Pero pues por el momento, de hecho me equivoqué con la respuesta que le dije al profe. No sabría decirte por qué Alemania sí aprueba con una, ¿cómo se llama? Con una delegación a Palestina. O sea, porque hay relaciones diplomáticas, pero en Inglaterra sí sé que es por el lobby sionista. Y Francia me imagino que es por lo mismo, porque pues, para nadie es un secreto, de hecho Francia ha tenido primeros ministros claramente judíos. Sí, profe, supongo que la mayoría de países que no apoya a Palestina o que no lo reconocen, exceptuando aquí no sabría qué país es, si alguien me colabora. Supongo que es porque tienen una población judía grande y un ¿Cuál, lobby cuál, sionista muy cuál? fuerte. Señalalo, Este de señalalo. aquí, mira, Ese es abajito de Chile. Myanmar, ese es Myanmar. Pues no sabría por qué Myanmar no lo apoya, pero
exceptuando ese país, supongo que los demás tienen un lobby sionista muy Pues, fuerte, o sea, pues, pues, Estados ¿cómo que Unidos y por qué? Inglaterra sí. Armas, ¿Cómo que Israel es por un qué Myanmar? Primero, Israel le vende armas y segundo, pues también el tema de la minoría rohingya. palestinos igual musulmanes. Ah, bueno, ahí está. Aunque más adelante hablaré de que pues palestino no es hablar de musulmán. Sí, no, no del todo. Eso es un mito, porque Palestina como tal es la convivencia de las tres grandes religiones, el cristianismo, el judaísmo y los musulmanes. Entonces, pues eso es muy bueno, pero como la exposición es bien larga, a ver, sigamos entonces en el camino. Entonces, reconocimiento de los órganos internacionales. Este fue el segundo punto al que apuntó Palestina. Ser reconocido como miembro Estado de la ONU. Hizo la, la solicitud en el año 2010 y no fue aprobada sino hasta el año 2012, donde fue declarado Estado observador no miembro. ¿Qué es un Estado observador? Es un estado al cual se le pueden conferir distintos poderes dependiendo del órgano internacional y dependiendo de la sala. Entonces, a Palestina se le puede conceder el derecho a votar o a intervenir en la sesión dependiendo de los que los miembros consideren. No es obligatorio que Palestina tenga voz ni tenga voto. Depende de la sesión y depende de los poderes que se le confieran a esta figura de Estado observador. Es importante aclarar que el Estado observador es una figura que no existe consagrada en la Carta de las Naciones Unidas, sino es una figura práctica. Entonces, más adelante podemos ver que existe un tercer punto, que serían las sentencias internacionales y los pactos de los que forma parte Palestina. Palestina está mencionada en casi 300 sentencias internacionales, de las cuales eh, 74, si no estoy mal, son promulgadas por la ONU, 34 por el Consejo de Seguridad, acerca de diversos temas desde el Muro Verde de Israel hasta problemas con lo que es la expansión de colonias dentro del territorio palestino, que, que esas son las luchas modernas de lo que es la guerra israelí-palestina. Eh, Aparte de esas 300 sentencias de distintos organismos internacionales, está escrito 13 convenios, siendo miembro de la Liga Árabe, Estado observador de la ONU, de la Organización Internacional del Comercio, Organización Regional, Confederación Sindical Internacional, de la FIFA, de la UNESCO y muchos otros. Entonces, Palestina claramente tiene un reconocimiento internacional, tiene cierta posición ya internacional instaurada y reconocida. Entonces ya llevamos o abordamos lo que podría ser los tres momentos de Palestina. La Palestina histórica, que es una Palestina más de corte eh, cultural, que se gestó ahí en el territorio. Una Palestina como proyecto que se dio debido a las promesas inglesas, que desembocó por última instancia en una Palestina internacional, una Palestina que aún es una lucha para sacar adelante. Por eso muchas veces, bueno, desde ya quiero pedir disculpas si me notan con un sesgo pro-palestino, porque pues la verdad sí tengo cierta predisposición hacia Palestina. Eh, entonces,
Ya abordando lo que es Palestina y más o menos tocando por encimita cómo se dio la creación del Estado de Israel, abordemos lo que es la disputa palestina. ¿Dónde comienza? Está claro que comienza con la creación del Estado de Israel en el 45. Entonces, a partir de ahí, se dan una serie de propuestas y proyectos para que Israel se quede con ciertas zonas de lo que es la Palestina y Palestina se quede con otras para instaurar una nueva nación. Entonces, podemos ver que esta es la primera proposición que se hace por parte del pueblo palestino, donde se da las colonias sionistas, que es donde los puntos en los que llegaron los primeros inmigrantes judíos desde el 1917, se les ofrece estos puntos, dado que el resto de Palestina no tenía población israelí. Ellos prefirieron quedarse en la costa, prefirieron quedarse en puntos más al norte que irse hacia el sur de Palestina. Entonces se les ofreció zonas como tipo enclave, zonas en las que ellos podían tener su propio gobierno, en las que podían acceder a todo, o sea, tener la libertad de formar su estado. Pero los israelíes rechazaron esta propuesta y se expandieron mucho más. Entonces, se empezó un conflicto bastante álgido dentro de lo que puede ser Israel y Palestina. Recordemos que Israel, una vez es formado como Estado, crea unas fuerzas de seguridad, de los cuales los miembros eran miembros de la Haganah, el Esther, y se me olvidó cuál es el otro nombre. Miembros de estas fuerzas que el eran Irgun. el Likud, Y miembros también de... se le olvida uno que es el Lejí. profe, discúlpeme. Bueno, miembros de todas estas fuerzas y forman un ejército. Entonces, en grandes rasgos, el ejército recién formado de Israel era un ejército muy, muy bien constituido, que tenía instrucción militar inglesa. Entonces, Palestina no podía pelear directamente con lo que era este Estado. Por ello, más adelante, organismos como lo puede ser la ONU proponen lo siguiente. Entonces, a Israel no le gustó la propuesta palestina. Por ende, propone esta propuesta en 1947, lo cual es ampliar el territorio de Israel y dejar la partición de lo que es el Estado de Palestina en más o menos, si no estaba mal, era un no, 47% para Palestina y 53% para Israel. Pero en esta primera resolución, donde se le dice a Israel que esta es la solución, Israel más o menos la cata, empieza a ocupar estos territorios, pero con el tiempo empieza también a ocupar los territorios palestinos. ¿Cuál es el problema? Que cuando empieza a ocupar estos territorios palestinos, empieza a desconocer todo lo que son las sentencias previamente acatadas y empieza a invadir el territorio palestino hasta llegar a un punto en donde las colonias israelíes ocupan la mayoría del país. A partir de ahí, Israel también lo que hace es construir un muro que rodea toda la frontera que es Cisjordania.
más adelante lo abordaré. Pero entonces hay que tener en cuenta que el primer conflicto se da porque es un conflicto de índole territorial. Eh, no es una disputa religiosa, porque es importante aclarar. Muchas personas creen que es una disputa, no es que son musulmanes contra judíos, y la cosa no es así. Dado que en la Palestina histórica, la Palestina que fue ocupada por varios imperios, se dio la cultura de compartir con la diferencia. Por ende, en la misma Palestina podrías tener un vecino judío, un vecino cristiano y tú ser musulmán, y los tres, si bien no compartir activamente sus tradiciones tal, podían tener una buena socialización. Por ende, la disputa religiosa no es factible en este conflicto palestino-israelí. Palestina siempre ha alegado que este conflicto es un conflicto de ocupación, un conflicto donde Israel llegó, empezó a ocupar y se fue tragando el país. Israel, por su parte, niega que sea un conflicto de ocupación, dado que esto les daría la calidad de ocupantes, por lo tanto sería una invasión y, y los haría ver a ellos como, aparte de ser los malos, podrían ejercer acciones en contra de ellos en la Oficina de Descolonización de la ONU y en otras oficinas, pues que pese a que no le hagan daño, en reputación sí podrían tener cierto impacto. Entonces, lo primero fue la disputa de ocupación que terminó con Israel consumiendo la mayor parte de lo que le pertenecía a Palestina. Y entonces pasamos a dos disputas que son las disputas que hoy atañen al Estado de Palestina, porque el Estado de Palestina ya no busca recuperar lo perdido. El Estado de Palestina lo que busca es mejores condiciones para su población y evitar que Israel consuma el resto sobrante de lo que es el Estado de Palestina. Por eso les muestro, este de ahora no es totalmente real, sino este es lo real. Podemos ver que aquí hay asentamientos judíos israelíes a lo largo de toda Palestina. Esto no es, o sea, si fuera, pero yo aclaro, ya, esto es muy preocupante, dado que poco a poco podrían ir apropiándose de más territorio palestino con la idea de defender a su población, de seguir adelante. Y podemos verlo con este muro, el muro verde. El muro verde es un muro que rodea toda Cisjordania, en la cual hay varios puntos de control que si tú eres palestino y quieres pasar a Israel, o tú quieres pasar de un lado de Jerusalén al otro, y te toca pasar por el muro verde, hay puntos de control específicamente monitoreados y controlados por el ejército israelí, en los cuales ellos necesitan identificación, en los cuales necesitan una serie de, ¿cómo se llama? De requisitos para poder ingresar. Muchas veces hay palestinos que no lo cumplen, por lo tanto no pueden ingresar a Israel, o incluso hay palestinos viviendo del lado de Israel que son considerados como ciudadanos de segunda categoría, que intentan pasar al lado palestino y los soldados israelíes no lo dejan. Esta dinámica es la que hoy tiene en tensión a lo que es el Estado de Israel y Palestina, porque es estar bajo constante presión de que el Estado de Israel pueda ir introduciendo colonias, ir introduciendo población al Estado palestino de corte israelí
y con la excusa de defenderlo, ir moviendo el muro, e intentar ahogar por completo a lo que es este Estado palestino. Por eso muchas de las ciudades más importantes antiguas, como es Jerusalén, Belén, todas estas ciudades que hoy en día quedan en la frontera israelí-palestina, al lado del muro, han sido o se han visto tan sobrepasadas por la situación que han preferido su población irse más hacia la frontera de Jordania. Entonces, gran parte de la población de lo que es Palestina se está, se está ubicando en estas zonas. Y debido a que se están yendo, ya sea por un desplazamiento que se encuentra desde el pueblo israelí o por voluntad propia, están dejando las zonas deshabitadas. Por lo tanto, le están dando a Israel la posibilidad de que se siga expandiendo. Estas son las dos grandes luchas que hoy se intentan detener por parte del territorio palestino. Los palestinos ya se hicieron a la idea de que no van a recuperar el territorio quitado por Israel y no van a tener una autonomía, porque pues más adelante les diré cómo funciona el gobierno como tal palestino, pero no van a tener una autonomía económica como tal, no van a tener una autonomía tampoco política. Lo único que quieren es no perder lo que ya tienen, eh, pues por el momento, estos lugares importantes, como lo son Jerusalén, como lo puede ser Belén, este territorio que ya es parte inherente del pueblo palestino. Y estas son las luchas que se dan hoy en día, por ejemplo, en la Franja de Gaza con Hamas. Entonces, el sistema político palestino, uff, bueno, voy a intentar abreviar lo más que pueda porque ya nos queda poquito. Discúlpenme. Entonces, sistema político palestino se declaró como una república democrática parlamentaria, dividida en 16 gobiernos administrativos, en Cisjordania 11 gobiernos regionales, eh, y la Franja de Gaza que está dividido en tres. No, esperen, es en cuatro. Bueno, la cosa es que el gobierno palestino es un gobierno regulado. ¿Qué es un gobierno regulado? Que las elecciones son auditadas por Israel. Entonces, igual que en otros sistemas, como lo puede ser el chino, que auditan las elecciones en Hong Kong, eh, con Israel pasa lo mismo. Ellos pueden eventualmente denegar o no recursos al gobierno con el pretexto de que se necesita que se cambien los partidos de las elecciones o digamos que hay un candidato que se presenta y o sea, ellos aceptan candidatos disruptivos, pero no tanto. Entonces, hay candidatos que se presentan y no son tan afines al Estado de Israel, por lo tanto, se le pueden recortar los fondos al Estado de Palestina. Por eso uno dice que es un gobierno regulado. La mayoría de los fondos con los que trabaja el Estado de Palestina, con los que funciona las embajadas, con lo que funcionan los consulados, son dados por el gobierno de Israel. Entonces, muy complicado pensar en un Estado que tenga una autonomía y no tenga una autonomía en lo económico. Eh, Alex, que es un profesor que da el curso de Palestina hoy, miembro de representante de la Embajada de Palestina en Colombia, nos comentó en cierta ocasión que hubo una temporada en la que el Estado de Israel estaba enemistado con el gobierno actual de Palestina y no giró recursos durante 6 meses. Por lo tanto, 6 meses les tocó trabajar a las embajadas sin recursos. Ahí podemos ver el poder que realmente tiene Israel sobre Palestina y cómo este Estado empieza a verse más diluido. Entonces, ya abordando lo que es
el gobierno como tal. Quiero decir que separé a Hamas de lo que son los demás partidos más conservadores. Hamas, que fue considerado una organización yihadista, aunque también es un partido político que tiene bastante respaldo o apoyo popular. Lo que buscaba en su primera instancia, igual que toda organización yihadista, era establecer el califato, pero su lucha fue cambiando poco a poco. Yo supongo que habrá otra exposición si alguien quiere hacerla sobre Hamas y su lucha, porque pues la verdad es muy largo. Fue cambiando poco a poco hasta el punto de exigir solo la defensa del territorio de Palestina. Entonces, el gobierno, que hoy en día es un gobierno palestino que se ubica en Cisjordania, eh, también hay una sucursal de gobierno que se ubica en Gaza, que está bajo el control de Hamas. Eh, entonces, ahí podemos ver, son territorios muy descentralizados, por lo tanto, los dos gobiernos pueden discrepar bastante en lo que puede ser o sea, los dos territorios pueden discrepar bastante en lo que puede ser el gobierno. Entonces, quiero traer a colación, por última instancia, lo que son las elecciones palestinas. Las elecciones palestinas se van a dar el 22 de mayo las legislativas, el 31 las presidenciales y el 31 de agosto se van a dar las de consejo electoral. Hay que tener en cuenta que esto es un tema de coyuntura y yo lo traigo a colación solo porque es muy importante tenernos informados de esto. Los partidos Farad, que es uno de los partidos que tiene gran poder en lo que es Palestina. Jerusalén, nuestra promesa, que es el nombre que jamás utiliza para ser un partido político. Libertad y por último Futuro, que son partidos afines a los intereses de la hermandad islámica, creo que así se llama, financiados por países como Egipto. Entonces, ¿qué? Usualmente las dinámicas de elecciones en Palestina no cambian. Farad gana en Gaza. No, no, Farad gana en Gaza. Farad gana en Cisjordania y Jerusalén gana y Juan Daniel, Hamas gana en Gaza. Sí, Juan profe. Daniel, Sí. no es Farad, es Fatah. Ah, perdón, Fatah. Al-Fatah. Y Fatah gana espera. Fatah gana en Cisjordania y Hamas gana en Gaza. Pero últimamente, debido a los conflictos que se han presentado tan frecuentemente entre lo que es Israel y el pueblo palestino, Hamas ha ganado un apoyo popular muy grande. Entonces, se pone en vilo que pudiera ganar Jerusalén, nuestra promesa, en lo que es esa Cisjordania, lo que haría que el gobierno israelí entablará, entablará una política muy agresiva contra lo que puede ser el nuevo gobierno palestino o incluso declarar, como lo hace en la Franja de Gaza, que es una organización terrorista, por lo tanto desconocer el gobierno y empezar una invasión total de lo que puede ser Cisjordania. Yo creo que este ya es el final de la exposición. Para esta presentación utilicé varios textos, desde la construcción de lo que es el Estado de Israel, del Lomo Science, hasta el lobby judío. Todos estos son textos que más adelante dejaré en la carpeta de la base de datos de la línea histórica. Y utilicé principalmente de cibergrafía, textos de lo que es la Federación Palestina de Historia sí, en Chile,
eh, base de datos de la ONU y la ficha que les dije al principio de España, del país. Quería dejarlos con esta cancioncita, pero la verdad es que ya está muy tarde, entonces ya aquí deja la exposición. Gracias, Juan Daniel, por la exposición, muy buena. Espero que todos hayamos aprendido un montón. Yo aprendí mucho. Juan Daniel. Quien tenga preguntas me puede decir. ¿Qué pasó? No, que Juan Daniel ya terminó la exposición. Si alguien tiene preguntas, hágalas, por favor. Para hacer avisos parroquiales. Hable ahora, calle para siempre. Eso es Alejo. Alejo. Hablen. Bueno, lo primero es, hombre, yo siempre he pensado que la cuestión de Palestina demuestra mucho, no sé si el fracaso, pero sí, digámoslo, las falencias que tiene esa idea de lo de la sociedad internacional, la teoría de la sociedad internacional que se maneja en relaciones internacionales, en el cual, digámoslo, los estados pueden someter cierta soberanía para evitar los conflictos o supeditarse, digámoslo, a instituciones mayores o a instituciones que gobiernen, ¿cierto? Gobiernen entre los estados. Entonces yo, por ejemplo, o sea, para mí, Palestina, Israel y el fracaso de defender, digámoslo, la población palestina, siempre ha ido muy, digámoslo, muy entrelazado con eso. Yo pienso de que es mucho lo que dice de la sociedad internacional y cómo es casi que imposible controlar el poder de ciertos actores en la esfera internacional. Lo segundo, no sé, Juan, ¿qué nos podrías decir o qué piensas vos de cuáles podrían ser los alcances de la investigación de la Corte Penal Internacional que está adelantando pues por estos momentos en Palestina y pues que digamos lo aborda, digamos ese tema de la violación de los derechos humanos por parte de Israel hacia los palestinos? Y lo otro es la cuestión de las elecciones, pues que me parece bastante interesante. Sería bueno tratarlo después en una sesión de coyuntura, en alguna charla. Pero básicamente era eso, la pregunta de la Corte Penal Internacional y la investigación que está adelantando. Parce, perdón, Alejo, te digo, mira, yo estoy estudiando como tema de grado los factores de vinculación de las sentencias internacionales en los conflictos de índole territorial. Ese es uno de esos temas que yo estoy llevando a cabo sobre por qué en Palestina e Israel las sentencias no se llevan a cabo, pero en otros casos sí se acatan. Y pues no te puedo spoilear mi tesis de grado, pero sí te puedo decir que uno de los factores que más he visto renuentes es que Israel posee una hegemonía económica y militar en la región. Por ende, se puede dar el lujo de tener o desconocer las sentencias internacionales y hacer lo que se quiera con un país que no es hegemón, que no tiene... Juanda, ¿Qué pasa? yo supongo que pues no estoy respondiendo a tu pregunta. Ahí intenté. Houston. Juan, te perdimos en un momento, ¿podrías repetir ¿El micrófono? Ah, ¿dónde se quedaron? hegemón. Bueno, mira, entonces, digamos que mi teoría es que los países hegemones, cuando se tienen tres hegemonías, una económica, una militar y una política, pueden desconocer las sentencias de manera fragante ante países que no poseen ninguna de las tres hegemonías. Entonces, Israel posee una hegemonía económica, una hegemonía militar. Y la hegemonía política no la posee en la región, pero tiene aliado a Estados Unidos que posee una hegemonía política muy fuerte que es capaz de influenciar la región. Por ende, Israel se puede dar el lujo de desconocer las sentencias internacionales sin la necesidad de temer una represalia por parte de los organismos internacionales. Eh, si
Pues a mi parecer esa es la lectura que yo le estoy dando desde mi tesis de grado. No sé que si alguien más le daría otra lectura, compartan. Juanda, Bit y luego Alejo. Bueno, pues primero que todo, excelente exposición, pues Juan Daniel, pues excelente como siempre. He podido apreciar varias exposiciones de él y muy completas. Eh, pues, pues, primero comento algo y después le hago una pregunta. Yo creo que no hay pueblo en este mundo más de malas que el palestino. Y es que pues, tuvieron de enemigos eh, a un pueblo tan guerrerista como los judíos. Y es que en la guerra del 45, en ese momento yo creo que no había peor enemigo, porque vienen unos judíos resentidos de Europa, del Holocausto, y también vienen unos veteranos de la Segunda Guerra Mundial que participaron en todos los bandos y se van a Israel. Y en ese momento los árabes, pues la única experiencia que habían tenido fue la Primera Guerra Mundial, pero ya recientemente no habían tenido ninguna. Entonces, o sea, y además de eso, este pueblo apoyado por la potencia de su momento, pues por la potencia del momento. Entonces, eh, creo que eh, lo que dice el profe, pues, tema de la URSS. Entonces, creo que de alguna manera los palestinos con las tesis del sionismo realmente fueron condenados, fueron condenados. Pues primero eso. En segundo, Alejo dice que efectivamente lo que pasa ya demuestra pues cómo está pues lo de la comunidad internacional. Pues yo pienso que lo que pasa ya realmente demuestra eh, de muchas veces cómo la doctrina realista de las relaciones internacionales sigue funcionando, porque pues no importa cuántas leyes internacionales haya, no importa cuántos parámetros ponga el secretario de la ONU, si un país tiene el poder de tirarse esas leyes por la faja, pues con todo el respeto de los compañeros abogados que consideren que la ley es como el poder supremo, si tienen el poder político, militar y económico, así como dice pues Juan Daniel, se pasan eso por la faja, así pase lo que pase. Y y en estos momentos se ve, en estos momentos se ve muy claramente. Entonces, Israel es una potencia en todo momento y ya los palestinos están en el punto en que ni siquiera Israel los considera una amenaza externa, hasta el punto que la Mossad ya ni siquiera es la que se ocupa de la seguridad de la Franja de Gaza y Cisjordania, sino es Shabak, que es como la inteligencia interna de ellos. Ya la Mossad está más preocupada en estos momentos por otros países como Irán que ya por lo que sucede ahí dentro de Palestina. Y bueno, y la pregunta mía es, eh, que yo creo que el análisis sin un análisis, sin una propuesta una postura prospectiva no tiene mucho. Y es que eh, desde tu punto de vista, ¿cómo ves o qué estrategias pueden tener los palestinos para en algún momento volver a recuperar sus territorios? O sea, ¿qué propuesta viable eh, vos ves? O sea, hay que seguir confiando en la comunidad internacional. Palestina debe tener algún tipo de apoyo, no sé, algún tipo de apoyo extraordinario para lograrlo. ¿Realmente habría algún tipo de apoyo de los países de la zona que vemos que ya muchos se están pasando por la de Israel? O sea, ¿tú qué en el futuro qué ves? O sea, eh, cómo se podría conformar la situación en un futuro, viendo a ver si los palestinos pueden sacar algún tipo como de provecho? No sé, ¿qué ves a futuro de lo que está pasando? Bueno, desde ya comento que tú dijiste una frase muy acertada, que los palestinos muy jodidos al tener al lado de Israel. Y sí, es verdad. Hoy en día, Palestina está tan resignado con sus territorios ocupados por Israel que no los exige. Ellos lo que buscan es que Israel no se siga expandiendo dentro de la frontera palestina. Pero la verdad es que, como a mis consideraciones, como yo lo veo, no va a ocurrir. En última instancia, lo que va a convertirse Palestina, por lo que hemos estado viendo,
Palestina se va a convertir en parte de Israel, como puede ser como un estado autónomo de Israel. Entonces empezaremos a ver, o ya se empieza a ver, que el gobierno palestino está regulado, que la economía palestina está regulada. ¿Qué es lo que falta hacer? Hacer oficialmente que las fronteras israelíes avancen hasta lo que es la frontera con Jordania y declarar a Israel como Estado único y Palestina como Estado autónomo. La verdad, yo no confío en los organismos internacionales, en este caso en específico. Hay casos en los que entre dos países no hegemones pueden dictaminar y hacer que se cumpla, pero cuando hay un país hegemón y no hegemón, es imposible que los organismos internacionales tengan implicaciones de peso. El futuro para Palestina, a mi consideración, está casi perdido. De no ser que llegue un gobierno que corte toda relación con Israel e intente buscar por el lado de... Es que la verdad es muy complicado encontrar, pero buscar que se adopte el dinar jordano como moneda en vez de el israelí, ¿se imaginan? Podría dar un cambio a lo que son estas dinámicas que está buscando Israel. Aparte de eso, la verdad no le tengo esperanza a Palestina que sobreviva mucho. Ojo, Juan Daniel, que eso lo escuchan los servicios de inteligencia. No mentiras. Muchas gracias, Juan Parce, Daniel, por yo amo Palestina, muchas gracias, Juan Daniel, por esa gran exposición. Pero Profe, bueno, yo simplemente quiero decir algo ya como para irme, porque bueno, yo quería como plantearle esto a Juan Daniel, que conoce más del tema, pues. Lo que plantea Juan Daniel es posiblemente una absorción, asimilación, imbricación, traslapación, solapación de la población palestina dentro de Israel. Si esa tesis es, o sea, si ese planteamiento es cierto, de pronto es el huevo de la serpiente. ¿En qué sentido? En que la tendencia de la población de Israel es a estancar su población o a decrecer. Es decir, la mayoría de la población que habita el Estado de Israel tiene una mentalidad occidental. ¿A qué me refiero? Si ustedes miran ciudades como Tel Aviv, Haifa, tienen una mentalidad claramente occidental, toman licor, los bares, haga de cuenta, o sea, hay zonas de Tel Aviv que haga de cuenta estar en una ciudad de Estados Unidos o de Europa Occidental. Y las mujeres tienen esa mentalidad. Es decir, Juan Daniel de pronto conoce más, pero me atrevería a decir, y de pronto Juan Daniel me corrige, me atrevería a decir que la población ortodoxa dentro de Israel, ¿qué? ¿Serán el 10-15% o son más? profe, es que en Israel muy pocos practican el judaísmo como tal. Por eso, entonces, ¿a qué voy? ¿A qué voy? A que el Estado de Israel no necesariamente implica que todos sean practicantes del judaísmo. La verdad, tengo entendido que la minoría son judíos ortodoxos, una ultraminoría, y que dentro del mismo Israel eso genera fricciones porque los civiles, si se me permite la expresión, los civiles se molestan mucho de los privilegios que tienen los judíos ultraortodoxos en Israel. No tienen que prestar servicio militar y tienen toda una serie de garantías. Entonces, ese porcentaje de la población de los judíos ultraortodoxos
son los únicos que tienen un promedio de hijos mayor al promedio del resto de la población de Israel. Entonces, si eso que estoy planteando es cierto, la población de Israel va a llegar a un estancamiento y a un futuro, a un decrecimiento, leve, pero de crecimiento. En cambio, la población palestina crece. Entonces, si se asimila, imbrica, traslapa, solapa o como quieran llamar a la población palestina dentro del Estado de Israel, en un futuro puede que los musulmanes o los, no sé, los palestinos dentro de Israel sean casi que la mitad de la población. Entonces, no sé, Juan Daniel, ¿qué pensarías en esa cosa tan loca que estoy planteando? Profe, yo creo que sí puede llegar a ese punto. La cosa es que no lleven o no hagan políticas como las que lleva hoy en día el Estado de Israel. Digamos, Me huele si él apartheid. es... Ah, bueno, ¿qué? Me huele apartheid. Sospecho que puede haber un apartheid ahí. Uf. Veamos, mira, yo te voy a comentar, es que, uy, Sergio. Bueno, mira, veamos, yo te voy a comentar la práctica que está llevando actualmente para recibir a africanos judíos. Israel recibe a africanos judíos con la condición de que se esterilicen. Fuck. Bueno, eso, para que no puedan tener descendencia. Digamos que el Estado de Israel lleve esta política a ciudadanos de segunda categoría, porque los palestinos son ciudadanos de segunda categoría en el Estado de Israel. Hoy en día hay varios grupos palestinos dentro de lo que es el Estado de Israel, pero son ciudadanos de segunda categoría, que tienen menos privilegios, que no pueden votar. Entonces, digamos que puede llegar a un punto, pero si no se controla excesivamente por parte del Estado de Israel. Pero como lo veo, ellos son capaces de infringir derechos humanos a diestra y siniestra, por ende, pues estabilizar a la población en Palestina no me parece muy raro o muy descabellado pensarlo. Ok, Sudáfrica Mera, 2.0 entonces. mera vuelta. Sí, es brutal. Y principalmente porque ellos son judíos europeos emigrados de Europa, de todo lo que es la Rusia antigua, y, y consideran que dentro del Medio Oriente ellos son especiales. Ellos son la cultura, la civilización, como el profe nos pensaba, nos decía, ellos son muy occidentales, pero dentro de esos occidentalismos no aceptan la diferencia de los demás judíos del mundo. Dale, Alejo. Yo creo que me desvío un poquito de la discusión, pero no sé ustedes qué piensan, el profe, todos los muchachos, digámoslo, en un enfrentamiento posible entre Irán e Israel, por digámoslo, las mismas características de Israel, de ser un país pequeño, con población pequeña, con ciertas ciudades importantes. Si habría posibilidad de que Irán destruya a Israel a punta de misiles convencionales o de armamento convencional masivo. Parce, yo me voy a aventurar a decir que pues la posibilidad existe, pero no lo creo factible, dado que hace por ahí unos 4 meses leí una noticia de que Israel tenía de los sistemas antimisiles más avanzados del mundo. Entonces la verdad me preocupa que en vez de que lance los misiles y ninguno llegue al objetivo, entonces termina siendo muy complicado. Lo que pasa, yo no sé, yo veo la cosa complicada, Alejo, por una razón. Ninguno puede acabar con el otro. Es decir, Israel difícilmente acabe con Irán. Puede que destruya sus principales ciudades, pero Irán tiene lo que Israel no tiene, profundidad estratégica. O sea, Irán es el 17º país más grande del mundo.
Es Uy, decir, que Israel acabe con toda la posibilidad de resistencia de Irán es para mí muy difícil. ¿Por qué? Porque Irán tiene un territorio muy vasto. Contrario Sensu, que Irán acabe con Israel lo veo complejo. ¿Por qué? Porque lo que decía Juan Daniel, el sistema de defensa antimisiles de Israel es uno de los más poderosos del mundo. ¿Cómo lo podría eventualmente hacer Irán? Como lo está buscando ahora, es acercarse e instalar lanzaderas de misiles. ¿En dónde? En Siria o en el Líbano. ¿Cómo lo podría hacer sin que Israel se dé cuenta? Túneles subterráneos. Porque ya vimos que Israel, y además, porque Israel los tiene muy infiltrados, hermanos, que también hay que ver otra cosa, que mientras Irán busca acercarse a Israel, Israel está metido en Irán. Los tienen súper infiltrados. Hombre, yo generar, yo generar un sabotaje en la planta de Natanz, matar a Mosef Rizadeh, que fue lo que hicieron en las afueras de Teherán, que era el líder del programa nuclear. Hermano, Israel tiene súper infiltrado a Irán, pero infiltradísimo. Y lo peor de todo es que los agentes del Mossad son iraníes, que inclusive pueden estar dentro de la misma estructura estatal del Estado y de la misma Guardia Revolucionaria. iraníes judíos. O, no, o sirviendo a los intereses de Israel. No necesariamente Israel, pueden ser iraníes, pero sirviendo a los intereses de Israel. ¿Por qué? Por plata, pues, o por lo que sea. Entonces, o sea, la verdad es una pelea de la que nosotros desconocemos impresionante y que es a un nivel de infiltración tal que me atrevería a decir que es mayor el nivel de infiltración que tiene Israel en Irán que Irán en Israel. Por eso Irán se está buscando acercar para poder hacer más o menos lo que hizo la Unión Soviética en el 62 con la crisis de los misiles. ¿Qué pasó? Que cuando ya Estados Unidos se pilló las lanzaderas, los hilos, las instalaciones, ahí sí Estados Unidos dijo, no me le pegué al perro. Puede ser que llegue un momento en que Israel diga, no me le pegue al perro y se atreva, puede, a meterse dentro de una parte importante de Siria. O utilice a Estados Unidos para estarle cascando a las milicias iraníes, que es lo que ha estado haciendo con lo que pasó últimamente con la orden de Biden dentro de Siria, porque Irán lo que está haciendo es verter el arco hacia Israel. Irán, Irak, Siria y el Líbano. O sea, ya por vía terrestre, Irán puede movilizar cosas casi hasta las goteras de Israel. Eso es lo que Israel no le está gustando para nada. Ya dije. El tema, pues lo que dice el profe es que si bien en territorio, pues hay una gran diferencia, pues Nica lanzando todos los misiles, eh, se logra pues acabar con toda la población iraní, cosa que pues de alguna manera sí hay menor población judía. El tema es que, o sea, hasta tal punto la capacidad estratégica de Israel es tan alta que, que incluso un país con tanta población como Irán le toca mover con pinzas, porque pues Israel pues, no solamente ha utilizado la disuasión y le ha funcionado muy bien desde la guerra del Yom Kippur contra, contra todos sus vecinos árabes, sino que es que no le queda de otra. O sea, Israel, la única manera que tiene de supervivencia es mostrar una capacidad militar superior a sus vecinos en todos los sentidos, en todos los sentidos. No, y acá, pues, es que también Irán tiene enemigo a la Mossad y yo creo que lo hemos hablado varias veces y la Mossad termina siendo, pues, la agencia de inteligencia más brutal y más, y de alguna manera con más éxitos que tiene, pues, que tiene el mundo. Termina siendo una máquina de guerra que es muy difícil de parar.
Entonces, eh, yo creo que Irán de entrada la tiene demasiado difícil y pues atacar a un país como Israel, pues ya ha demostrado que la disuasión de Israel, ustedes saben que la disuasión es una mezcla de estrategia de defensa con negación o de defensa con represalia. La disuasión de Israel es una estrategia muy clara en negación con represalia.